Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con la representación de un número complejo en su forma polar, en su forma exponencial y en su forma trigonométrica. El problema nos da el complejo W en su forma binómica, que es igual a 2 raíz cuadrada de 3 menos 2 por i. Nos piden determinar la forma exponencial del complejo W. Además, nos piden determinar la forma trigonométrica de z, donde z es igual al complejo W elevado a la sexta. También nos piden determinar la forma binómica de z. Solución. Iniciaremos nuestro análisis determinando la forma exponencial del complejo W. Ten en cuenta que para determinar la forma exponencial de un número complejo necesitamos su módulo y su argumento. A continuación, determinaremos el módulo del complejo W. Recuerda que el módulo de un número complejo es igual a la raíz cuadrada de la parte real del número complejo elevado al cuadrado más la parte imaginaria del número complejo elevado al cuadrado. Reconocemos que la parte del complejo W es igual a 2 raíz cuadrada de 3 y la parte imaginaria del número complejo es igual a menos 2. Seguidamente reemplazamos estos valores en la fórmula del módulo. Al reducir, obtenemos la raíz cuadrada de 16, que se equivale a 4. Seguidamente determinaremos el argumento complejo W. Para ello, expresaremos el complejo W en su forma cartesiana, es decir, como paro ordenado. De modo que la primera componente del paro ordenado será la parte real del número complejo, y la segunda componente será la parte imaginaria del número complejo W. Luego, este paro ordenado lo ubicamos en el plano complejo o en el plano gaussiano. El argumento de z estará representado por el ángulo que se genera entre el vector con el eje real positivo. Dado que el complejo W está ubicado en el cuarto cuadrante, el argumento de z, que es igual a θ, será igual a 360 menos el arco tangente del valor absoluto de la parte imaginaria entre la parte real del número complejo. Dado que tenemos a y b, reemplazamos en la fórmula, de modo que el argumento de W será igual a 360 menos el arco tangente de 1 entre raíz de 3. Este arco tangente es igual a 30 grados sexagesimales. Entonces, el argumento de W será igual a 330 grados sexagesimales. En radianes será igual a 11 pi sextos. Por lo tanto, el complejo W en su forma exponencial será igual a 4 por e elevado a la 11 pi sextos por i. Seguidamente responderemos la segunda pregunta. Esta pregunta nos pide determinar la forma trigonométrica de z, donde z es igual a w elevado a la 15. Previamente hemos determinado w en su forma cartesiana y en su forma exponencial. Para determinar el complejo w elevado a la 15, determinaremos el complejo w en su forma polar. Ten en cuenta que la forma polar resulta útil a la hora de multiplicar, dividir o calcular la potencia de un número complejo. Esta forma polar se puede expresar mediante su módulo y su argumento. Entonces expresaremos el complejo W en su forma polar, ya que previamente hemos determinado que el módulo del complejo W es igual a 4 y su argumento es igual a 11 pi sextos. Ten en cuenta que al elevar un número complejo en su forma polar, se cumple que el módulo se eleva a la n y el argumento se multiplica por n. Entonces, al elevar el número complejo a la sexta, elevamos el módulo a la sexta y el argumento, que es 11 pi sextos, lo multiplicamos por 6. Al multiplicar 6 por 11 pi sextos obtenemos 11 pi. Recuerda que a partir de la forma polar podemos expresar al número complejo en su forma trigonométrica. Esta forma trigonométrica es igual al módulo del complejo por la suma entre el coseno de θ más i por el seno de θ. Entonces, al reemplazar, el módulo de nuestro complejo z es igual a 4 elevado a la sexta por la suma del coseno de 11 pi más i por el seno de 11 pi. Dado que 11 pi es un ángulo de más de una vuelta, lo podemos expresar de una forma equivalente. De modo que z será igual a 4 a la sexta nos da 4096. El ángulo 11 pi lo podemos expresar como pi. Además, este complejo lo podemos expresar bajo la forma cis de θ, es decir, coseno de pi más cis seno de pi lo podemos expresar como cis de pi. De esta forma hemos determinado la forma trigonométrica
del número complejo z. Finalmente terminaremos la forma binómica de z, sabiendo que z es igual a w a la sexta. Previamente hemos determinado el complejo z en su forma trigonométrica. Recuerda que la forma binómica de un complejo es igual a la parte real más la parte imaginaria multiplicado por i. Entonces, al efectuar coseno de pi, sabemos que es igual a menos 1 y seno de pi es igual a 0. Luego multiplicamos el 4096 por cada uno de los términos del binomio. Al efectuar obtenemos menos 4096 más 0 por i, que se puede expresar como menos 4096, es decir, este complejo es un número real puro.